Hola a todos, este es un video de resumen del tema número 9 del curso de química, llamado Introducción a la nomenclatura. Vamos a empezar este video definiendo lo que es la nomenclatura. Dentro de la parte teórica, durante nuestra sesión, definimos a la nomenclatura como aquel conjunto de reglas que existen para poder nombrar sustancias, con nombres que puedan llegar a ser reconocidos a nivel mundial por cualquier científico o por cualquier persona. Tenemos tres tipos de nombres para poder asignarle a una misma sustancia. Podemos empezar con el nombre vulgar, nombre vulgar o nombre también llamado común. El nombre común o nombre vulgar también llamado, lo que va a hacer es decirnos cómo se llama esta sustancia, cómo se llamaría esta sustancia según lo que se conoce normalmente en el mercado, o cómo se podría llegar a conocer al momento de adquirirlo en alguna ferretería o en alguna tienda cualesquiera. El nombre funcional va a ser aquel en el cual nosotros vamos a poder nombrar según su función a una cierta sustancia. Por ejemplo, nombrándola como un óxido, como un anhídrido o como, por ejemplo, un ácido o un hidróxido. En el caso del nombre sistemático, lo que vamos a tener es un nombre en el cual vamos a designar a cada sustancia con el número de átomos que vaya a existir de cada especie. Aquí en estos tres pequeños cuadros podemos ver algunos ejemplos de lo que son algunos de los nombres más comunes y utilizados, por ejemplo, para sustancias conocidas como la soda cáustica, el amoníaco, agua, cal viva, etc. En el caso de nombres funcionales encontramos 4 nombres que nos van a indicar exactamente de qué se trataría cada una de estas sustancias. Y en los nombres sistemáticos podemos ver cómo se nos define la sustancia según el número de átomos que tiene cada una de ellas en su fórmula. Para poder nosotros definir un nombre, vamos a utilizar una cierta cantidad llamada número de oxidación. El número de oxidación va a ser básicamente el número de electrones que ganaría o perdería un cierto átomo si es que se rompieran los enlaces de un momento para el otro. Estos grados de oxidación básicamente lo que van a hacer es terminar de definir el nombre de la molécula, debido a que con estos estados de oxidación nosotros elegiremos tanto prefijos como sufijos para cada sustancia que queramos nombrar. Para poder determinar cuál sería el valor de este estado de oxidación en cada molécula que existe, lo que nosotros vamos a hacer es seguir estos pasos. Primero, para el hidrógeno, nombrar o colocar los estados de oxidación de los átomos más conocidos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, cuyo estado de oxidación siempre va a ser +1, excepto para hidruros metálicos, pero que están fuera de nuestra área de estudio dentro de lo que es nivel preuniversitario. En el caso del oxígeno, lo que vamos a abarcar nosotros en niveles escolares es estados de oxidación de -2. Solamente tomará valores diferentes cuando estemos hablando de peróxidos, que no vamos a tratar dentro de este capítulo, donde el oxígeno tomará un estado de oxidación de -1, y frente al flúor, donde su estado de oxidación será de +2, debido a que la electronegatividad del oxígeno termina siendo menor a la del flúor. En el caso de los metales, tanto alcalinos como alcalinos térreos, su estado de oxidación será igual al número de electrones de valencia que éste tenga. Por ejemplo, en el caso de los alcalinos que pertenecen al grupo 1A, su estado de oxidación será +1, mientras que en los alcalinos térreos del grupo 2A tendremos un estado de oxidación de +2. Una vez que hemos colocado los números o estados de oxidación de estos elementos que son los más comunes, lo que vamos a hacer es colocar una variable al elemento que necesitemos calcular, y si es que estamos hablando de una molécula neutra, la suma de todos los estados de oxidación tendrá que darnos 0. En caso que estemos hablando de un ion poliatómico, esto es, una molécula que tenga una carga eléctrica, la suma de todos estos estados de oxidación tendrá que ser numéricamente igual a la carga que tenga este ion.
Algunos de los números de oxidación más comunes que vamos a observar en ciertos elementos los podemos ver en este pequeño cuadro, donde, bueno, aquí vamos a encontrar lo que normalmente se trabaja, lo que es más común dentro de nuestras moléculas. En nuestra parte práctica, lo que vimos el día de hoy fueron algunos ejercicios para calcular los estados de oxidación de ciertos elementos. Por ejemplo, necesitábamos determinar el número de oxidación del azufre en estas tres especies químicas. Para empezar, en esta primera especie, nosotros tenemos al sodio, que pertenece al grupo 1A de la tabla. Por esto, su estado de oxidación fue de +1. El hidrógeno, cuyo estado de oxidación, ya lo vimos, según regla debe ser +1. El azufre no lo conocemos, por lo tanto le colocaremos una X. Mientras que del oxígeno vamos a trabajar con el estado de oxidación -2. Tenemos que sumar todos esos valores. Sodio +1, hidrógeno +1, azufre X, y para los oxígenos, -2, que es el estado de oxidación, pero como son 3 de ellos, lo multiplicaremos por 3. Luego de resolver esta ecuación, encontraremos que el valor del estado de oxidación del azufre será +4 para este primer caso. En el segundo caso que se nos presenta, el oxígeno llevará un estado de oxidación de -2 y el azufre, como no lo conocemos, lo dejaremos en X. Tendremos finalmente X-2 igual a 0, por lo que el valor de X será de +2 para este caso. Mientras que en nuestro tercer caso, tenemos este azufre enlazado a 2 hidrógenos. Cada uno de estos hidrógenos tendrá un estado de oxidación de +1. Por tanto, nosotros haremos +1 multiplicado por 2, ya que son 2 hidrógenos, más el X, que sería el estado de oxidación del azufre. Cuando nosotros hagamos esta suma, encontraremos que el valor de X será de -2. Ahora, ¿qué significa este estado de oxidación? Pues bueno, te lo explico con la molécula que tenemos en la parte central. Nosotros tenemos aquí enlazado un azufre con un oxígeno. Al ser dos no metales, y además su diferencia de electronegatividades es menor a 1.7, estaremos hablando de un enlace covalente, esto es, una compartición de electrones. Habrá una compartición de electrones entre el azufre y el oxígeno, 2 cada uno, para que puedan llegar a la regla del octeto. ¿Pero qué sucede? La electronegatividad del oxígeno es de 3.44, mientras que la del azufre es de 2.58. Al ser mayor la del oxígeno que la del azufre, los electrones se encontrarán un tanto más cerca del oxígeno. No es que sea totalmente cercano, no es que se los haya robado, como en un enlace iónico, sino que estarán compartidos, pero quedarán mucho más cercanos al oxígeno que hacia el azufre. Si nosotros rompiéramos el enlace, así de buenas a primeras, estos electrones podrían llegar a quedar atrapados en la nube electrónica del oxígeno. Es por esto que, para el oxígeno, su estado de oxidación se considera con signo negativo, mientras que para el azufre termina estando con signo positivo. Para estos tres ejemplos finales teníamos el nitrato de cobalto, donde el cobalto tomará un estado de oxidación de +2, el nitrógeno no lo conocemos, le ponemos X, y para el oxígeno tenemos -2. Nuevamente, +2, más, como tenemos este nitrato con 2 unidades, multiplicaremos todo esto por 2. Entonces tendremos 2 por del nitrógeno X y del oxígeno -2, pero como son 3 oxígenos, multiplicado por 3. Al momento de resolver esta ecuación, me quedará que el valor de X es de +5. En este otro caso, para el nitrógeno no lo conocemos, le pondremos X. Para el hidrógeno sabemos que es +1. X más 3 veces 1 tendrá que ser igual a 0. Si este 3 pasa a restar, el valor de X será de -3, siendo este el estado de oxidación de este nitrógeno.
Finalmente, para esta especie, como no conocemos el estado de oxidación del nitrógeno, le colocaremos una X, y la del oxígeno sabemos que es de -2. X del nitrógeno más 2 veces -2, que era de los oxígenos, tendrá que ser igual a la carga del ion. En este caso, fíjate, tenemos un signo negativo aquí, lo que significará que esto tiene una carga eléctrica de -1. Es por eso que nosotros, en este caso, en vez de igualar a 0, estamos igualando a -1. Al momento de resolver esta ecuación, me quedará que el valor de x es +3. Cualquier duda o consulta que tengas con respecto a la información que acabamos de revisar, por favor comunícate conmigo por medio de la mensajería de Cubicol para poder atender a tus preguntas. Igual, cualquier otra consulta que vayas a tener, recuerda que tenemos un repaso durante la semana, por lo que todas tus dudas que vayas a tener sobre los temas anteriores, será muy bueno que las puedas tener anotadas para preguntar durante el repaso. Como contenido adicional para esta semana tenemos una pequeña tarea donde hay algunas moléculas que te voy a dejar en la ficha para que puedas determinar los estados de oxidación de los elementos o de los átomos principales de cada molécula. Espero que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un fin de semana genial.